Corría el año 2002 y un escándalo se originó en la cúpula de la Iglesia Católica. Un sacerdote diocesano, dependiente directamente del Arzobispado de Santiago, fue acusado de abusos sexuales en contra de niñas y adolescentes de Quilicura. Ese cura cercano que andaba en moto e iba de camping con las familias de escasos recursos fue condenado a 12 años de cárcel. La jueza Rosa María Pinto tenía un día habitual. Estaba en el 16º Juzgado del Crimen de Santiago, terminando sus últimos asuntos cuando le solicitan sorpresivamente una audiencia. En la justicia antigua, cualquier persona natural podía denunciar ante la PDI Carabineros o directamente al tribunal. Así se conocieron los abusos sexuales del sacerdote José Andrés Aguirre, el cura Tato. Fue una religiosa la que concurrió al tribunal en el que yo trabajaba. Un funcionario me informó que había una persona que quería hablar conmigo. Esta monja vestía como seglar, no era con hábito. Una mujer joven, relativamente joven, y me dijo que quería hablar conmigo. Y ella me contó. Relata la magistrada que ella siempre ha sido católica, sin embargo, su fe comenzó a temblar con la denuncia. En principio me escandalizó y me pareció que era increíble, pero como la denuncia venía de una religiosa, me pareció también que era respetable. Decía, no creo que ella estaba inventando si ella pertenecía a la iglesia. Por eso que, a pesar del escándalo que me significó a mí, o del asombro, yo inicié la investigación, sin duda. La monja dejó algunos contactos y de a poco aparecieron víctimas y testigos. La familia de Quilicura, que estaba más cerca del sacerdote, sería en definitiva una de las más afectadas. José Andrés Aguirre ganó su confianza con regalos para la casa. Luego ellos aceptaron que el religioso fuera el padrino de un recién nacido. La madre de familia era secretaria en la iglesia y sus dos hijas de 9 y 12 años, monaguillos del cura del barrio. Lo que él decía es que las niñas estaban de acuerdo, ¿ya? En estas tocaciones, en esta relación, ¿ya? Incluso planteaba que como que pololeaba con la mayor, ¿ya? Con una diferencia de edad bastante considerable que es imposible que haya una simetría entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que era una excusa que él planteaba dentro de sus argumentos de defensa. Fabiola Maldonado fue contactada por el Sename para representar a esta familia y velar por los derechos de las víctimas. Ella se querelló contra el sacerdote por violación y estupro. En paralelo, la magistrada Rosa María Pinto evacuó desde el tribunal un oficio a Monseñor Sergio Valech, informando de las graves acusaciones en contra de un miembro de la iglesia a quien requerían desde el 16º Juzgado del Crimen y que se encontraba en Honduras de viaje. Se le mandó un oficio pidiéndole que lo trajeran de vuelta a Chile porque tenía una acusación muy seria en su contra y que eso afectaba a la iglesia, entonces que por el mismo bien de la iglesia convenía que lo trajeran. Y la iglesia se portó muy bien, lo trajo. El cura Tato tocó suelo nacional y fue inmediatamente detenido por la PDI. Fue llevado desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta el tribunal. Siempre lo interrogué yo. Todos los careos se hicieron conmigo, todos conmigo. Sí, había muchos funcionarios que servían de actuarios, pero como era un caso tan terriblemente sensible a mi juicio y en mi concepto, que a mí me afectó muchísimo, yo quise hacerlo en forma personal para que no hubiera ninguna interferencia. Y así fue como lo interrogué por primera vez. Tenía un trastorno de personalidad, ¿cierto? Tenía un trastorno de personalidad, tenía una personalidad psicopática, pero era absolutamente imputable. Lo que intentó la defensa era declararlo inimputable, ya como que él no tenía ninguna capacidad de saber lo que estaba ocurriendo, pero eso no se logró acreditar. El Servicio Médico Legal fue categórico en señalar que él tenía absolutamente conciencia de lo que estaba ocurriendo y que eso era reñido contra la ley. La primera declaración de José Andrés Aguirre fue la prueba más contundente para el tribunal, su confesión. Me llevé la tremenda sorpresa de que él no negó los cargos. O sea, en esa misma primera entrevista. Él confesó. Aquí, entre las pruebas, usted sabe, las pruebas fueron de muchas clases en derecho penal, procesal penal.
Pero la prueba, la reina de las pruebas, que siempre se ha dicho, es la confesión. Y aquí él confesó de primer momento, o sea que desde el primer momento teníamos las pruebas irreductibles de que él había participado en estos abusos, porque él los relató con cierta simplicidad incluso, porque era una persona bastante extraña. No tenía concepto del bien y del mal, no lo tenía claro. El caso se resolvió de manera simple, las complejas acusaciones se confirmaban de manera sencilla gracias al relato sin tapujos del sacerdote. Salió, por ejemplo, con esta familia de camping y se alojaban en carpas que él llevaba la camioneta, él llevaba la comida, él llevaba las carpas, él llevaba todo. Y yo le pregunté, ¿y cómo se repartían en las carpas? Y eran 2 carpas, me dijo. En una carpa dormía el matrimonio con 2 niños. Y en el otro dormía la fulanita y yo, que era la mayor. Entonces yo le dije, ¿pero cómo? ¿Usted dormía con la niña? Sí. Y tenían relaciones sexuales. Ah, por supuesto. Obvio. El tribunal en menos de un año resolvió y confirmó 9 abusos sexuales y un estupro cometidos por el religioso. Además, en la causa civil, la jueza condenó a la Iglesia por su responsabilidad solidaria al pago de una indemnización de 50 millones de pesos para las víctimas. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el dictamen, pero la Corte Suprema revocó la sentencia del ámbito civil. En ese tiempo uno podía darse cuenta de la influencia de la Iglesia precisamente porque las defensas eran importantes, ¿ya? Eran los estudios que defendió a la Iglesia por la demanda civil que interpuse, era un gran estudio, ¿ya? Estudios importantes. Y además pudimos ver la influencia de la Iglesia en el fallo de la Corte Suprema, ¿ya? Corte Suprema que en voto dividido revocó el fallo donde se condenaba a la Iglesia en su carácter de solidariamente responsable por la indemnización a partir de la responsabilidad por el hecho ajeno, que fue la hipótesis que nosotros sostuvimos. ¿Lo había arrepentido a Aguirre de esta situación? No. Arrepentido, así que lo siento, que por Dios, qué lástima. O sea, no, porque para él era natural su conducta. Porque, vuelvo al tema original de esta entrevista, el sacerdote carecía, curiosamente, de lo más importante que tiene que tener un ser humano maduro, que es el concepto del bien y del mal. El límite estaba muy difuso para él. Condenado a 12 años de cárcel, el ex sacerdote estuvo también sentenciado a morir por la grave enfermedad muscular que padecía, la que finalmente causó su deceso en el año 2013, cuando cumplía la pena en libertad, luego de 10 años en prisión.